El manejo de materiales y reactivos en el laboratorio requiere conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes. Existen normas que deben observarse para que, además de preservar la integridad de los estudiantes, las prácticas se desarrollen en condiciones adecuadas. Por eso, el estudiante debe tener conocimientos sobre 1. Los peligros que pueden encontrarse en un laboratorio. 2. Los accidentes comunes en un laboratorio. 3. La gravedad de los accidentes que pueden suceder en un laboratorio. 4. Riesgos de trabajo con compuestos químicos. El material de vidrio es uno de los elementos fundamentales en el laboratorio. Sus ventajas son su carácter inerte, transparencia, manejabilidad y la posibilidad de diseñar piezas a su medida. Su mayor inconveniente es la fragilidad. Existen otros utensilios, en su mayoría metálicos, y que se llaman de material auxiliar. A continuación indicaremos las funciones de algunos de los utensilios más utilizados en el laboratorio y mostraremos sus imágenes. Probeta. Es un utensilio de laboratorio muy común y sirve para medir el volumen de un líquido. Termómetro. Sirve para medir las temperaturas. Centrífuga. Sirve para separar mezclas líquido a líquido o sólido a líquido. Grandilla de metal. Es un utensilio utilizado para dar soporte a los tubos de ensayo o tubos de muestra. Pinzas de tubo de ensayo. Sirven para sujetar de manera firme los tubos de ensayo mientras se calientan o se manipulan. Práctica 2. Reconocimiento de enzimas. El reconocimiento de la catalasa. La catalasa es una enzima que se encuentra en las células de los tejidos animales y vegetales. La función de esta enzima en los tejidos es necesaria porque durante el metabolismo celular se forma una molécula tóxica que es el peróxido de hidrógeno, H2O2 o agua oxigenada. Esta enzima, la catalasa, lo descompone en agua y oxígeno, por lo que se soluciona el problema. Objetivo del aprendizaje. El estudiante observará la presencia de la catalasa en una muestra biológica y comprobará su actividad. El estudiante comprobará la acción de la temperatura sobre la actividad en las enzimas. El estudiante comprobará la acción hidrólica de la amilasa. Resultados de la práctica realizada. La desnaturalización de proteínas es un proceso de ruptura que puede ser provocado por acción química, el calor o la agitación. Esto provoca que la proteína se despliegue o que sus cadenas de polipéptidos se desordenen, lo que suele dejar a las moléculas no funcionales. En esta práctica utilizamos todos estos métodos para llegar al mismo resultado. Las soluciones cambiaron de color y la proteína se desnaturalizó. Conclusiones y observaciones. Esta práctica nos pareció muy curiosa, especialmente por el hecho de utilizar saliva. Es un proceso muy curioso, pero que muestra claramente la ruptura de estos enlaces, ya que se vio reflejado en el cambio de color y textura de la proteína. Práctica 3. Reconocimiento de lípidos. Introducción. Los lípidos o grasas son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en proporciones distintas a como estos componentes aparecen en los azúcares. Se distinguen de otros tipos de compuestos orgánicos porque no son solubles en agua, o sea, son hidrosolubles. Entre los lípidos más importantes se hallan los fosfolípidos, componentes mayoritarios de la membrana de la célula. Los fosfolípidos limitan el paso de agua y compuestos hidrosolubles a través de la membrana celular, permitiendo así a la célula mantener un reparto desigual de estas sustancias entre el interior y el exterior. Resultados de la práctica realizada. En esta práctica pudimos observar la creación de jabones a partir de grasas. Esto sucede debido a los ácidos grasos y son la base para que se formen los jabones. Estos ácidos grasos tienen una estructura molecular que les permite interactuar con el agua y el aceite, lo que les permite actuar como un agente limpiador. Conclusiones y observaciones. Anteriormente ya teníamos conocimiento acerca de que los jabones se elaboran a partir de aceites, o sea, grasas. Sin embargo, desconocimos su acción, el por qué se forma la espuma y el por qué eran tan eficaces. A partir de esa práctica llegamos a la conclusión de que era debido a los triglicéridos, que son las moléculas que componen las grasas, los cuales reaccionan con una base, como un compuesto alcalino
con pH alto, dando como resultado la formación de jabón y glicerina. Práctica 4. Propiedades generales del agua. Descripción de la práctica. Método. Preparación de soluciones básicas y ácidas. En un vaso precipitado de 200 ml, colocar aproximadamente 100 ml de solución de ácido clorhídrico de 0.1 m y medir su pH en el potenciómetro. 2. Colocar 10 ml de solución 0.1 m de ácido clorhídrico en un matraz volumétrico de 100 ml y diluir a la marca con agua destilada. Tomar alrededor de 100 ml de solución y colocarlos en un vaso de precipitados de 200 ml y medir el pH. 3. Repetir la operación anterior hasta la quinta disolución y medir el pH de las distintas disoluciones. 4. Hacer de la misma manera con el hidrógeno de sodio 0.0 m para calcular el pH de las distintas soluciones preparadas de base fuerte. Elaborar un cuadro de resultados con las soluciones de ácido fuerte que contengan número de disolución, concentración molar del ácido en las distintas disoluciones, pH real y pH calculado. 6. Graficar los resultados en el programa de Excel donde se encuentra el pH en función de la concentración molar del ácido clorhídrico. Elaborar un cuadro de resultados con las soluciones de base fuerte que contengan número de disolución, concentración molar de la base en distintas disoluciones, pH real, pH calculado, así como el pOH calculado. Resultados de la práctica realizada. El propósito principal de esta práctica es medir el pH de diversas soluciones. Verificamos el cambio de coloración que sucede al mezclar y agregar diversas sustancias y corroboramos en la escala de pH. Conclusiones y observaciones. El cambio de coloración se deberá al nivel de pH, ya sea ácido, base o alcalino. Práctica 5. Reconocimiento de glúcidos. Introducción. Los glúcidos o carbohidratos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno. El nombre de glúcido deriva de la palabra glucosa, que proviene del vocablo griego glikis, que significa dulce. Su fórmula general suele ser CH2O. Los carbohidratos son compuestos de gran importancia para los seres vivos. Las unidades básicas de los carbohidratos son los monosacáridos, los cuales no hidrolizables en unidades más pequeñas. La glucosa es el combustible principal para la mayoría de los organismos. Los polisacáridos, constituidos por cadenas de monosacáridos, desempeñan dos funciones biológicas principales: almacenar energía metabólica y aportar elementos estructurales a la célula. Los monosacáridos, como la glucosa y sus derivados, son piezas fundamentales en muchas rutas metabólicas esenciales para la obtención de energía. La glucosa actúa en el organismo como combustible energético de uso inmediato, mientras los polisacáridos y grasas son biomoléculas de reserva que deben ser catalizadas antes de su aprovechamiento como fuentes de energía. Fundamentación teórica. Se basa en el carácter reductor de los monosacáridos y de la mayoría de los disacáridos, excepto la sacarosa. Si el glúcido que se investiga es reductor, se oxidará dando lugar a la reducción del sulfato de cobre, de color azul, a óxido de cobre, de color rojo anaranjado. La coloración producida por el UOL, disolución de yodo y yoduro potásico, se debe a que el yodo se introduce entre las espiras de la molécula de almidón. El polisacárido almidón se colorea de azul-violeta en presencia del yodo, debido a una reacción química, sino a la formación de complejo por la fijación del yodo en la superficie de la molécula del almidón, fijación que solo tiene lugar en frío. Descripción de la práctica. Monosacáridos. Solubilidad en agua. Con una espátula colocar una pequeña cantidad de glucosa en un tubo de ensayo pequeño que contenga 1 mililitro de agua destilada y agitar. Prueba de Benedict. En un tubo de ensayo pequeño poner 2 o 3 gotas de la solución anterior y 1 mililitro de reactivo de Benedict. Calentar el tubo con un mechero Bunsen. Interpretación de los resultados. Dependiendo del color, este deriva la concentración de gramos en la solución.
Si se produce un color azul, esto equivale a 0 sobre 100 mililitros. Azul verdoso, de 0.3 gramos sobre 100 mililitros. Un verde oliva, de 1 gramo sobre 100 mililitros. Un azul café, de 1.5 gramos sobre 100 mililitros. Y un rojo ladrillo a 2 gramos sobre 100 mililitros o más. Práctica 6. Reconocimiento de proteínas. Introducción. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y algunos tipos de proteínas, fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos y serían, por tanto, los monómeros. Los aminoácidos están unidos mediante los enlaces peptídicos. Fundamentación teórica. Coagulación de proteínas. Las proteínas, debido al gran tamaño de sus moléculas, forman con el agua soluciones coloidales. Estas soluciones pueden precipitar con formación de coágulos al ser calentadas a temperaturas superiores a los 70 grados o al ser tratadas con soluciones salinas, ácidos, alcoholes, etc. La coagulación de las proteínas es un proceso irreversible y se debe a su desnaturalización por los agentes indicados, que al actuar sobre la proteína desordenan por la destrucción de su estructura terciaria y cuaternaria. Descripción de la práctica. Solubilidad. Tomar 4 tubos de ensayo y marcarlos A, B, C y D. En cada uno de ellos colocar aproximadamente 1 mililitro de clara de huevo fresco. A cada tubo añadir respectivamente 5 mililitros de agua fría, agua caliente y solución de hidróxido de sodio a 25% y agitar. Anotar las observaciones sobre la solubilidad de la albúmina de huevo. Coagulación de proteínas. Para ver la coagulación de las proteínas se debe utilizar clara de huevo para conseguir más volumen. Puede prepararse para toda la clase una disolución de clara de huevo en agua, de forma que quede una mezcla aún espesa. Colocar en un tubo de ensayo una pequeña cantidad de clara de huevo, añadir 5 gotas de ácido cético y calentar el tubo a la llama del mechero.